vamos a ver el video 3 correspondiente al tema de electroquímica, donde vamos a profundizar y vamos a hablar del tema electrólisis. También lo van a encontrar en el capítulo 20 del libro. Ya hemos visto que la electroquímica, por un lado, estudia cuando una reacción química produce corriente eléctrica, en cuyo caso hablábamos de celdas galvánicas o pilas. Eran procesos espontáneos, ¿sí? Hablamos de que una reacción ocurre espontáneamente y que en ese ocurrir espontáneamente se puede generar corriente eléctrica. Mientras que, por otro lado, también la electroquímica estudia cuando la corriente eléctrica produce una determinada reacción química y entonces ahí hablamos de un proceso no espontáneo, hablamos de celdas electrolíticas o sencillamente de electrólisis. Una celda electrolítica es una celda electroquímica en la que se utiliza energía eléctrica para producir una reacción no espontánea. Así, aquí tenemos un esquema de lo que podría ser una celda electrolítica, en la cual los dos electrodos se colocan en el mismo recipiente. En el ánodo sigue ocurriendo la oxidación, en el cátodo sigue ocurriendo la reducción, pero ambos están unidos a una fuente externa que les suministra corriente. Entonces, la diferencia es que, como tenemos un suministro externo de corriente, ahora el ánodo tiene carga positiva y el cátodo tiene carga negativa. Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a trabajar con esta reacción que la conocemos creo que desde el comienzo de la materia, que es la combustión del hidrógeno para dar agua, es decir, 2 moles de hidrógeno que reaccionan con un mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Ya hemos visto cuando vimos termoquímicas que es una reacción exotérmica, por lo tanto libera calor cuando ocurre. Cuando vimos equilibrio químico vimos que tenía una constante de equilibrio muy grande, es decir, fíjense, aproximadamente 10 a la 95. Eso quiere decir que cuando alcanza el equilibrio prácticamente no tengo nada de reactivos y tengo casi todo productos, es decir, la reacción está completamente desplazada hacia productos. Y también, si nos fijamos, también la podemos analizar como una reacción redox, ¿sí? Analicemos sus números de oxidación. Si vemos acá, el hidrógeno tiene número de oxidación 0, ¿sí? Está como hidrógeno 2, el oxígeno también tiene número de oxidación 0, mientras que cuando está formando el agua, acá el hidrógeno tiene número de oxidación más 1 y el oxígeno número de oxidación menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el oxígeno pasa de 0 a menos 2, por lo tanto disminuye su número de oxidación, estamos diciendo que se reduce, mientras que el hidrógeno pasa de 0 a más 1, por lo tanto aumenta su número de oxidación, podemos decir que se oxida. Y si analizamos el potencial de celda de esta reacción, tiene un potencial de celda de 1,23. ¿Sí? O sea, es una reacción redox, tiene un potencial de celda, y fíjense que el potencial de celda también es mayor que 0. Eso quiere decir que es espontánea tal cual está escrita, es un potencial de celda grande, quiere decir que tiene mucha tendencia a ocurrir tal cual está escrita. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es, ¿cómo se podría llevar a cabo la reacción siguiente? Es decir, que 2 moles de agua liberen hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Estamos hablando de poder cómo hacer esta reacción que sería no espontánea. Si analizamos su potencial de celda, va a ser menos 1,23. Es exactamente la reacción inversa a esta. Estamos tratando de ver si podemos si generando o entregando corriente eléctrica, podemos hacer que esta reacción ocurra de manera, digamos, ¿sí? Estamos diciendo que es una reacción no espontánea, vamos a ver si podemos hacer que ocurra suministrando corriente eléctrica. Entonces, esto es normalmente, eso quiere decir que vamos a intentar hacer la electrólisis del agua. ¿Sí? Electrólisis del agua sería, fíjense, estamos colocando agua en un recipiente, ¿sí? Colocamos los 2 electrodos, tal cual como vimos al principio. Acá tenemos 2 tubos boca abajo llenos de agua para ver el gas que se produce y aplicamos y suministramos corriente eléctrica a través de esta batería, ¿sí? Entonces, si nos fijamos,
cuando aplicamos la corriente eléctrica sobre el sistema, van a ver que se producen a través de los electrodos en burbujas. Eso quiere decir que la reacción está ocurriendo. Estamos entregando corriente eléctrica y estamos produciendo hidrógeno y oxígeno. Y si miramos la pregunta que nos podríamos hacer, ¿en cuál estamos produciendo oxígeno y en cuál hidrógeno? Si nos fijamos, uno es prácticamente el doble del otro, se ha producido en un electrodo el doble de gas que en el otro. Por lo tanto, en este tubo, en el tubo de la derecha estamos generando hidrógeno 2 y en el tubo de la izquierda se está generando oxígeno, ¿sí? Entonces, la fuente externa debe aplicar como mínimo 1,23 volt para vencer el impulso natural de la reacción en el sentido opuesto. En la práctica, en realidad, el potencial aplicado debe ser todavía un poco mayor y a eso se lo llama sobrepotencial. Así como vimos la electrólisis del agua, vamos a ver la electrólisis de sales fundidas, que se utiliza bastante para obtener productos que tienen un interesante valor comercial. Entonces, fíjense, acá vamos a ver la electrólisis del cloruro de sodio fundido. ¿Qué quiere decir fundido? Quiere decir que el cloruro de sodio sólido se le ha entregado calor hasta pasar a mayor cantidad de calor al necesario su punto de fusión. Si su punto de fusión es alrededor de 801 grados centígrados, por lo tanto hemos agregado mayor cantidad de calor y lo tenemos como una sal fundida, es decir, sodios más líquidos y cloruros en estado líquido, ¿sí? Tenemos la sal fundida, dos electrodos, ¿sí? Esos dos electrodos inertes que normalmente se utilizan electrodos de platino o electrodos de carbono. Siempre tienen que ser electrodos que tienen que ser inertes, no tienen que reaccionar con el agregado o el suministro de corriente eléctrica. Esos dos electrodos están unidos a una fuente de voltaje, ¿sí? Y entonces cuando se aplica el voltaje, ¿qué es lo que se observa? Se observa que los iones cloruros, ¿sí?, liberan electrones. Liberan electrones para formar cloro 2 en estado gaseoso. Esos electrones salen del ánodo pero eso ocurre una vez que uno ha suministrado la corriente. Ha suministrado la corriente y al suministrar la corriente se logra que esos electrones, que los cloruros por un lado liberen electrones y que los iones sodios más tomen esos electrones, sí, tomen esos electrones que están moviéndose a través del circuito externo y de esa manera lo que hacen es tomar esos electrones y dar lugar a la formación de sodio cero. Entonces, al suministrar la corriente eléctrica, vuelvo a decir, el sodio líquido toma dos electrones, eso quiere decir que se reduce para pasar a sodio cero, ¿sí? Y los iones cloruros, ¿sí?, liberan electrones, es decir, logran con este suministro liberar esos electrones y formar cloro 2 gaseoso. Esto se utiliza o puede ser útil para obtener cloro 2 gaseoso o también sodio en estado líquido que después, al bajar la temperatura, se transforma en sodio sólido. Acabamos de ver la electrólisis de una sal fundida, ¿sí? Cuando uno funde una sal y coloca los electrodos, las únicas especies presentes en esa cuba electrolítica van a ser los cationes y los aniones en su forma líquida, ¿sí? Pero, ¿qué otra cosa también podemos hacer? También podemos hacer la electrólisis de soluciones acuosas, ¿sí? Vamos como ejemplo, a ver la electrólisis de una solución acuosa de yoduro de sodio. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando uno hace la electrólisis de sales disueltas en agua o de una solución acuosa? Es que ahora las especies presentes no solamente van a ser los cationes y los aniones, que ya no van a ser líquidos, sino que van a ser acuosos, es decir, van a estar rodeados por moléculas de agua, sino que además vamos a tener las moléculas de agua en la cuba electrolítica, ¿sí? Entonces, imaginemos pensemos en esta solución acuosa de dioduro de sodio,
¿Cuáles son las especies presentes en esa cuba electrolítica? Que vamos a tener iones sodios en estado acuoso, ioduro, acuosos, es decir, rodeados de moléculas de agua, y agua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros colocamos los electrodos en esa cuba electrolítica y suministramos energía o suministramos corriente eléctrica, tenemos que pensar cuáles son las especies que se pueden reducir y cuáles son las especies que se pueden oxidar. Entonces, vamos a hacer ese análisis y veamos las semireacciones de reducción posibles en esa cuba electrolítica, es decir, que ocurran en el cátodo. Vamos a tener, por un lado, los iones sodios acuosos que pueden reducirse pasando a sodio cero y las moléculas de agua que pueden tomar electrones y pasar a hidrógeno. Siempre que el agua se reduce a hidrógeno y cuando se oxida a oxígeno. Fíjense, analicemos y anotemos, fíjense, váyanse a la tabla y busquen los potenciales de reducción de los iones sodio más y del agua líquida. Estos van a ser los potenciales de reducción. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, que vimos en el video 2, es que cuanto más positivo, es decir, o menos negativo, es el valor de un potencial de reducción, más favorable es la reducción, más probable es que la reacción ocurra tal cual está escrita. Entonces, si nos fijamos de estas dos reacciones, el potencial de reducción del ion sodio es menos 2,71. El potencial de reducción del agua es menos 0,83. Entonces, de estas dos reacciones, la que tiene el potencial de reducción menos negativo, ¿sí?, o más positivo, por decirlo de alguna manera, es la reducción del agua. Eso quiere decir que si tenemos una solución acuosa de ioduro de sodio y suministramos corriente eléctrica, lo más probable o la que tiene más tendencia a ocurrir va a ser la reducción del agua. Ahora, lo que vamos a hacer es comparar esos valores de potencial de reducción para todos los metales del grupo 1, para los del grupo 2 y los metales de transición, lo vamos a comparar con los potenciales de reducción del agua. Fíjense, acá tenemos el potencial de reducción del agua, esta reacción que tenemos acá, con menos 0,83. Y si nos fijamos, el potencial de reducción de sodio es menos 2,71, de litio es menos 3,04, de magnesio menos 0,237, de aluminio menos 1,66. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una sal de cualquiera de estos cationes, va a tener mucho más tendencia a ocurrir la reducción del agua que de cualquiera de ellos. Mientras que analicemos un metal de transición, por ejemplo, cobre 2+. El potencial es mucho más positivo, digamos, de hecho es positivo, el potencial de reducción del ion cobre frente a la reducción del agua. Eso quiere decir que si tenemos una sal de cobre, el cobre se va a reducir preferentemente antes que el agua desde el punto de vista termodinámico. Entonces podemos hacer una regla para este tipo de reacciones en una cuba electrolítica. Y vamos a decir como regla general que en solución acuosa el agua se reduce preferentemente antes que los metales del grupo 1 y del grupo 2. Pero que en solución acuosa los iones de metales de transición se reducen preferentemente antes que el agua. Vamos a ver ahora cuáles son las semireacciones de oxidación posible en el ejemplo del ioduro de sodio. Así dijimos, ¿quién se puede oxidar ahora? Si dijimos que se puede reducir el ion sodio, se puede oxidar el ioduro, ¿sí? Y se puede también oxidar el agua. ¿Qué dijimos recién? Que el agua se oxida a oxígeno y el ioduro, ¿a qué se puede oxidar? A iodo 2, ¿sí? Entonces, analicemos los potenciales de reducción. Los potenciales de reducción son 1,23 para el agua y 0,54 para el yodo. ¿Qué quiere decir? Potenciales de reducciones más importantes, quiere decir que esa reacción tiende a ocurrir como una reducción más que como una oxidación. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que en este caso tiene mucha más tendencia a ocurrir la oxidación del ioduro que la oxidación del agua,
¿sí? Por lo que les dice acá, la oxidación es la inversa de la reducción, entonces cuanto más negativo o menos positivo es el valor de potencial de reducción, tanto más favorable es la oxidación, ¿sí? Es decir, si la sustancia es más fácil que se reduzca, quiere decir que es menos fácil que se oxide, ¿sí? Y entre estas dos, esta va a tener mucha menos tendencia a reducirse, por lo tanto más tendencia a oxidarse. Entonces, ¿cuáles de estas dos reacciones les parece que se oxidará más favorablemente? Ya lo dijimos, la que se va a oxidar más favorablemente va a ser ioduro a iodo 2. Entonces, siempre que se analice la electrólisis de una sal disuelta en agua, se debe analizar si son los iones de la sal o es el agua la que va a oxidarse o reducirse. Entonces, como regla general, ¿qué vamos a decir? Que los halogenuros se oxidan preferentemente antes que el agua, ¿sí? Así que las reacciones de la electrólisis de la sal de ioduro de sodio, ¿cuáles serán? En el ánodo que vamos a tener ioduro, que va a iodo 2, es decir, el que se va a oxidar es el ioduro, porque por lo que dijimos, preferentemente se va a oxidar los halogenuros antes que el agua, por lo que vimos con los potenciales de reducción. Y en el cátodo, ¿quién se va a reducir? Se va a reducir el agua, por lo que dijimos, ¿sí? Se va a reducir a hidrógeno 2. Si nosotros, esta es la reacción global, ¿cuál va a ser la reacción global? La suma de las dos hemireacciones. Si nosotros analizamos y calculamos el potencial de celda, como la resta del potencial de reducción menos en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo, calculamos, nos da que el potencial de celda es menos 1,37. Claro, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque es la formación de yodo 2 y de hidrógeno 2 no es un proceso espontáneo. ¿Está bien? Por eso es que va a ocurrir solamente si lo suministramos energía. ¿Cuánta energía o cuánto voltaje hay que suministrarle? Y hay que suministrarle por lo menos 1,37. ¿Sí? Por eso que les dice, es necesario aplicar un potencial de por lo menos 1,37 a la celda para que esta reacción ocurra. En general, siempre es mayor que 1,37 y a eso se le llama sobrepotencial. Vamos a ver ahora la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio. Ya vimos la sal fundida de cloruro de sodio. Analicemos ahora la electrólisis del cloruro de sodio acuoso, ¿sí? Porque cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, pero es mucho más económico hacer la electrólisis de solución acuosa que de cloruro de sodio fundido, que le tengo que agregar 800 grados para que se funda. Bien, ahora vamos a ver si con la electrólisis en una solución acuosa de cloruro de sodio obtenemos, ¿sí?, lo mismo que en una sal fundida. Entonces veamos si realizamos la electrólisis del cloruro de sodio en solución acuosa, ¿qué es lo que esperamos? Entonces, si nos fijamos, ¿qué vamos a tener? La reducción de sodio y la reducción del agua, tal cual como vimos recién. Por lo tanto, si tenemos el potencial de reducción del agua menos 0,83 y el del sodio menos 2,71, indudablemente va a tener mucha más tendencia a reducirse el agua que los iones sodio. ¿Está bien? Entonces, probablemente, bajo esta circunstancia, no voy a obtener sodio metálico, ¿sí? No voy a obtener sodio cero porque se va a reducir preferentemente el agua. ¿Qué va a ocurrir con las reacciones de oxidación? Igual que antes, vamos a tener el agua y el cloruro, ¿sí? Y si nos fijamos, los potenciales de reducción del agua es 1,23 y el potencial de reducción del cloro es 1,36. Si uno analiza estos dos, uno va a decir, bueno, viendo esto, el potencial de reducción del cloro es más positivo, por lo tanto va a tender mucho más a reducirse que el agua. Por lo tanto, el agua va a tender mucho más a oxidarse que los iones cloruro. ¿Está bien? Entonces uno esperaría que se reduzca y se oxide el agua. Pero eso no es así. Si bien uno esperaría que se oxide preferentemente el agua, experimentalmente se encuentra que el gas liberado es cloro y no oxígeno, ¿sí? Eso quiere decir que ocurre esta reacción y no esta.
¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso porque la termodinámica me está diciendo, sí, que en realidad la tendencia mayor sería que se reduzca que se oxide el agua en lugar de que se oxide el cloruro. Pero lo que ocurre es que la oxidación del cloruro está favorecida desde el punto de vista cinético. Es decir, es más rápida, por lo tanto, aunque la tendencia desde el punto de vista termodinámica no es tan favorecida como la oxidación del agua, al ser más rápida ocurre preferentemente antes que la oxidación del agua. Eso quiere decir que las reacciones en la electrólisis del cloruro de sodio, ¿qué van a hacer? La oxidación del cloruro a cloro y la reducción del agua a hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver en una rama digamos, en un electrodo vamos a ver la producción de cloro y en el otro electrodo vamos a ver la producción de hidrógeno. El potencial de la celda, si uno tiene en cuenta los potenciales de reducción de cada uno de las semireacciones, es menos 2,19 y como dijimos antes, eso quiere decir que el suministro de potencial o el suministro de energía que tenemos que entregar va a ser por lo menos menos 0,19 para que la reacción ocurra, ¿sí? Y por supuesto no podremos obtener sodio metálico de una electrólisis de cloruro de sodio acuoso, pero sí de cloruro de sodio fundido. Una cosa que obviamente lo primero que se les puede ocurrir a ustedes es ¿cómo me puedo saber todas las excepciones? No hay manera de saberse todas las excepciones, por eso es que como regla general dice que los halógenos, ¿sí? Los halogenuros, que serían cloruro, bromuro y ioduro, ¿sí? Se oxidan preferentemente al agua. Entonces uno lo toma eso como regla general. Entonces, como reglas generales para las celdas electrolíticas, ¿cuáles van a ser? Que en solución acuosa el agua se reduce preferentemente antes que los metales del grupo 1 y 2, que en soluciones acuosas los iones de metales de transición se reducen preferentemente antes que el agua, que los halogenuros se oxidan preferentemente antes que el agua y además les agrego que los iones como sulfato, perclorato, nitrato no sufren reacciones de oxidación, permanecen como iones espectadores, ¿sí? La aplicación de la electrólisis es importante, tiene aplicación, estas son las reacciones que vimos recién, tiene aplicación en la producción de cloro y sobre todo de cloro 2 y de sodio, y de sodio 0. En eso consiste el proceso Down, justamente en la producción con la electrólisis de sales fundidas. Fíjense que el punto de fusión de la sal es alrededor de 800 grados, entonces muchas veces no solamente se coloca cloruro de sodio para fundir, sino también que se le agrega cloruro de calcio. ¿Por qué ahora agregamos una mezcla? Porque con esta mezcla reducimos el punto de fusión, ¿sí? De la solución. ¿Por qué? Por propiedad coligativa. Está bien, lo que estamos haciendo es disminuyendo la temperatura, la que nosotros llamábamos temperatura de congelación, que no es más que la inversa que no es más que la temperatura de fusión, porque es el equilibrio, es la inversa del equilibrio que miramos cuando vemos el delta T crioscópico en propiedades coligativas, ¿sí? Al tener una solución de cloruro de sodio y cloruro de calcio, lo que hacemos es bajar el punto de fusión de toda esa solución, ¿sí? Es un artilugio para que el sistema sea un poco más económico, es decir, tenga que entregar muchísima menos energía en forma de calor para fundir la sal. Otra aplicación importante que tiene la electrólisis es para producir aluminio, por ejemplo, para producir magnesio y también para extraer metales de sus sales. Por supuesto, como dijimos recién, preparar cloro, flúor, hidróxido y también para hacer el galvanizado. ¿Sí? El galvanizado no es más que un proceso de electrólisis. El cromado no es más que un proceso de electrólisis. Una aplicación dentro de todas las que dijimos es la electrodeposición. ¿Qué es la electrodeposición? Es el recubrimiento de un objeto con una fina capa metálica. ¿Sí? Por ejemplo, el que conocerán como cromado. ¿Sí? Fíjense, en esta moto tenemos muchas partes de esta moto cromadas.
¿Qué quiere decir? Cada una de estas partes va a ser el objeto que se quiere recubrir. Y eso va a estar sumergido como electrodo en un electrolito, ¿sí?, donde tengamos la sal del metal que se quiere depositar. Así, por ejemplo, en el cromado el electrolito va a ser una sal de cromo, ¿sí?, que lo que vamos a hacer es, en una cuba electrolítica, aplicarle, suministrarle de alguna manera, una cierta energía como corriente eléctrica o cierta corriente eléctrica, y lo que vamos a hacer es que los iones en solución se depositen sobre cromo cero sobre cada uno de los objetos de la moto que voy a estar utilizando entonces como electrodo. Hay un aspecto importante del electrólisis que es el aspecto cuantitativo. ¿Qué quiero decir con el aspecto cuantitativo? Es decir, analizar cuánto corriente tengo que entregar y durante cuánto tiempo para depositar o para obtener ya sea una determinada cantidad de gas, como por ejemplo cloro 2, o para depositar una cierta cantidad de metal, por ejemplo cobre o cromo, sobre un determinado electrodo o un determinado objeto. Desde el punto de vista productivo, no es lo mismo pasar una cierta cantidad de corriente eléctrica sobre una hora que sobre en una hora que en 24 horas, ¿sí? Entonces, esos aspectos cuantitativos de cuánto tiempo, por ejemplo, necesito pasar una corriente para obtener los gramos que necesito, o cuánta corriente tengo que pasar y durante cuánto tiempo para obtener la cantidad de productos que deseo, son los aspectos cuantitativos de los que hablamos cuando hablamos de electrólisis, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que la estequiometría de la semirreacción nos indica cuántos electrones son necesarios para que reaccione una determinada cantidad de sustancia. Es decir, si yo leo esta semirreacción, ¿cómo la voy a leer? La voy a leer como que por cada mol de electrones que circula se genera un mol de sodio cero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la unidad de carga es el coulomb. Que la carga de un mol de electrones es 96.485 coulomb. Y que la unidad de corriente eléctrica es el ampere y que el ampere es coulomb sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que una corriente, ¿sí?, que la corriente va a ser la cantidad de carga sobre el tiempo que pase esa carga, ¿sí? Entonces, la corriente va a estar en ampere, es decir, en coulomb sobre segundo. Carga en función del tiempo que se mueve, en función del tiempo que pase esa carga. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La corriente, ¿sí?, y el tiempo por el que pasa esa corriente. Eso me va a dar la cantidad de carga en coulomb, ¿sí?, la cantidad de carga en coulomb que están llegando a una determinada sustancia. Eso me va a decir los moles de electrones, ¿sí?, involucrados, y en función de eso voy a poder saber los moles de las sustancias oxidadas y reducidas y los gramos de las sustancias oxidadas y reducidas. Esto puede ir para allá o para allá, es decir, conociendo la cantidad de corriente que pasa, puedo conocer el número de moles con los que reacciona una cierta cantidad de iones sodios, por ejemplo, y con eso voy a poder saber cuántos sodios cero puedo producir si paso una determinada cantidad de corriente por un determinado tiempo. Vamos a hacer algunos problemas como ejemplo para que les quede más claro. Vamos a resolver este ejercicio para ver si nos queda más claro cómo es este concepto cuantitativo de la electrólisis. Fíjense, el ejercicio les dice calcular la masa de sodio metálico que se produce en una hora por electrólisis de cloruro de sodio fundido si la corriente eléctrica es de 10 amperes. Es decir, imagínense, tienen la cuba electrolítica donde tienen cloruro de sodio que le han agregado suficiente calor para tenerlo fundido, colocan 2 electrodos, suministran 10 amperes por una hora y quieren saber cuánto sodio metálico producen. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que ya sabemos que corriente es carga
por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que ver es cuánta carga estamos pasando a través de cuánta carga estamos suministrando. ¿Por qué me interesa saber la carga? Porque de la carga puedo conocer los electrones y es la única manera que puedo ingresar a la estequiometría de la semireacción, ¿sí? Para ingresar a la estequiometría necesito saber electrones. Para saber cuántos electrones reaccionan con el sodio para dar sodio cero, necesito saber la carga. ¿Está bien? Entonces, para poder saber la carga, ¿qué tengo que saber? Que la carga es igual a corriente por el tiempo que pasa esa corriente. La corriente es de 10 amperes. Ya sabemos que 10 amperes es lo mismo que decir 10 coulomb sobre segundo, ¿sí? Y por el tiempo es una hora, pero como tenemos coulomb sobre segundos, eso quiere decir que acá no vamos a poner una hora, sino que vamos a poner todos los segundos que tiene una hora, es decir, 3.600 segundos. Cuando hago este producto me queda que la cantidad de carga involucrada es 36.000 coulombs. Ahora tenemos que transformar esos 36.000 coulombs en moles de electrones. ¿Para qué? Para irme a la estequiometría, porque yo lo que quiero saber es cuánto sodio metálico produzco. Entonces, ¿cómo calculamos moles de electrones? Y lo calculamos con la constante de Faraday, porque sabemos que 96.485 coulombs corresponden a un mol de electrones. Es la carga que tiene un mol de electrones. Por lo tanto, ¿cuántos moles de electrones corresponden a una carga de 36.000 coulombs? Y es 0,373 mol de electrones. Ya sabemos que pasan 0,373 moles de electrones. Entonces ahora veamos cuánta masa de sodio metálico se produce. Si yo sé que un mol de electrones reaccionan entonces con un mol de sodio para dar un mol de sodio metálico, por lo tanto 0,373 moles de electrones darán lugar a 0,373 moles de sodio metálico. Y con ello lo que hago es a través de la masa molar del sodio, de la masa atómica del sodio, voy a poder conocer que esos 0,373 moles de sodio corresponden a 8,58 gramos de sodio sólido. Eso es decir, sodio líquido o sodio metálico, lo que me interesa, pero ese sodio lo voy a obtener como líquido, como les dice acá, y después bajaré la temperatura para tenerlo como sodio sólido. Entonces, quiere decir que cuando yo por una hora paso, digamos, realizo la electrólisis de cloruro de sodio fundido con una corriente de 10 amperes, voy a producir 8,58 gramos de sodio. Les dejo este problema que me interesa que resuelvan, que es por una solución de sulfato de cobre circula durante 2 horas una corriente de intensidad de 5 amperes. Entonces identifiquen las ecuaciones correspondientes y hagan los cálculos que les pide en B y en C. Teniendo en cuenta eso, resuelvan y lo vamos a analizar en las clases en clases.